Bueno, es simplemente de nuestra parte de la Dirección de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, un enorme gusto de poder albergar esta actividad y sobre todo acoger a dos investigadores de muy buen nivel, ¿verdad? Que van a presentar un estudio sobre un tema que es novedoso y sobre todo creo que plantea de la dinámica social el problema, digamos, del proceso industrial, que nos dirán ellos en qué consiste para el caso paraguayo. Doy también las gracias a Ignacio González, ¿verdad? Que el que va a moderar, él es profesor de la carrera de Sociología, ¿verdad? Dicho sea de paso, ayer se doctoró Ignacio, ayer fue Ignacio, ¿no? Ayer. Así que felicitaciones también a él, tenemos un nuevo doctor en el país y en la Faxo. Muchas felicitaciones gracias. Para el profe Ignacio González. Y bueno, sin mucho más preámbulo, ¿verdad? Darle la bienvenida a la Facultad de Ciencias Sociales, también en nombre de la profesora Ada Vera, que es la encargada de despacho de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, y que muchos eventos más como este se repitan. Así que a ustedes la palabra y a vos, Ignacio, la moderación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, la idea de este panel era poder compartir los trabajos de investigación que vienen desarrollando científicos paraguayos sobre la realidad del mundo del trabajo. Específicamente, hoy tenemos a dos grandes científicos, Marcelo Lacchi y Raquel Rojas, que llevaron adelante este trabajo muy interesante, cuya presentación nominamos, no es el nombre de la investigación, pero la presentación la denominamos Industria Paraguaya, Desencuentros y Conflictos entre Actores Colectivos, que es el fruto de una larga investigación de abordaje cualitativo, entiendo, que desarrollaron con apoyo del CONACYT. La idea de hoy es poder conocer un poco los principales resultados de este trabajo, la problemática que cada uno de ellos tuvo a la hora de llevar adelante esta investigación y bueno, que nos cuenten el planteamiento, las formas de resolver estos problemas y los principales puntos de descubrimiento o de conocimiento que fueron logrando a partir de ella, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, les cuento que la dinámica va a ser escucharlos a ellos, escucharlos a él y a ella, y posteriormente abrir un poco el panel por si hay preguntas, comentarios, sugerencias que cada cual tenga al respecto, ¿sí? Vamos a iniciar dándole la palabra a Raquel Rojas, si no hay problema. Me gustaría contarles un poquito sobre ella. Ella es egresada de nuestra casa de estudio, es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín y máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Humboldt de Berlín. Ella es paraguaya, como les dije, y es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción y especialista en Desarrollo Social por la Faxo. También es investigadora categorizada nivel 1 en el PRONI, el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores. Es una de nuestras estrellas de las ciencias sociales que deambula por el globo y la vamos a traer en algún momento, la vamos a expatriar de vuelta, a repatriar, mejor dicho. Bueno, Raquel, sin mayores preámbulos, te cedo la palabra. Dale, muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy. Voy a empezar ya con la presentación para no tener más pérdida de tiempo. Oh, justo ahora vuelvo a tener el problema que tuve antes. Ahí está, ahora sí. Oh, no. No. Me voy de vuelta. Si querés me puedes pasar a mí, yo la proyecto. No, si no, yo puedo abrir, tanto la misma presentación. Dale, abrí por favor, Marcelo, porque parece que tengo problemas con el PowerPoint. Y eso es por la tecnología alemana. Sí, estamos mal por acá. No funciona. ¿Cómo? ¿Se nota? ¿Se ve? Sí, yo lo veo bien. Yo veo solo esto, así que continúa. Sí. Dale, bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación y a los que nos acompañan también hoy. Esta es una investigación que, como ya adelantó un poco Ignacio,
La hicimos en el marco del programa Prociencia del CONACYT, y es un poco más amplia de lo que vamos a presentar hoy. En general, lo que nos interesaba era discutir un poco las relaciones laborales en el sector industrial en Paraguay, y sobre todo de cara un poco a ciertos procesos y cambios que se están viviendo a través de la globalización de la economía y sobre todo la inserción de Paraguay como uno de los eslabones en las cadenas de valor global. La idea es que voy a empezar dándoles un poco un contexto de lo que hicimos en la investigación, cuáles fueron los métodos que utilizamos y cuáles eran nuestras preguntas, y luego Marcelo sí se va a detener un poco más en los resultados concretos de este trabajo. Entonces empezamos un poco con un pequeño panorama de esto que es la matriz productiva paraguaya, y acá creo que no estoy diciendo nada nuevo al señalar que, bueno, históricamente Paraguay se ha caracterizado por ser un país eminentemente agrícola y ganadero, aunque de todas maneras ya desde el periodo dictatorial la preeminencia del sector primario ha ido disminuyendo, sobre todo en favor del comercio de reexportación. De todas maneras, sí se sabe que la industria ha en general jugado un papel bastante marginal en la economía paraguaya. Pero en la última década, los últimos 15 años, realmente se ha ido experimentando un crecimiento en el país, y en este sentido, el sector industrial también ha experimentado un importante dinamismo. Este dinamismo se puede ver a través de distintos indicadores. Por un lado, si consideramos el nivel de exportación de manufactura paraguaya, todavía estoy en la anterior, Marcelo, yo te voy a avisar. No, Navidad. Y también al tener en cuenta nuevos productos, nuevos rubros industriales que se han ido sumando a los tradicionales. Estos nuevos rubros son los que se listan allí, y los tradicionales tienen más que ver con el tabaco, con el cuero, bebidas y alimentos. De todas maneras, lo que a pesar de este mayor dinamismo del sector industrial, todavía la matriz productiva paraguaya está apoyada fuertemente en la extracción y exportación de recursos naturales. Y esto también se puede ver a partir de otros indicadores. Por ejemplo, como se ve en la siguiente diapositiva, cuando uno tiene en cuenta cuál es la participación de los sectores económicos en el Producto Interno Bruto Nacional. Como se ve bien claramente en este gráfico súper simple, realmente el sector terciario es el que más aporta al PIB, y el sector secundario, donde se conjuga también el sector industrial, aporta alrededor de un 36,5%. Acá hay que tener en cuenta que cuando se agrupan los distintos sectores económicos dentro del sector secundario, también se conjuga por lo general, o sea, no es solo manufactura, sino que también se tiene en cuenta lo que es construcción y lo que es industria del agua y de la electricidad. O sea, no todo este 36,5% es directamente manufactura. Otra manera de ver esto es en la siguiente diapositiva, cuando uno intenta ver la repartición del empleo en la economía paraguaya. Acá se puede ver todavía más claramente la importancia del sector terciario, o sea, el sector servicios emplea alrededor del 62% de la población económicamente activa en el país, y el resto de la torta, como se puede ver bien allí, se distribuyen de manera prácticamente equitativa el sector primario y el sector secundario. De todas maneras, sí hubo un crecimiento de la cantidad de empleo en el sector industrial en Paraguay. Lo que pasó fue que también creció de manera prácticamente igual el sector terciario. Entonces, inclusive si uno mira la serie de datos, no se puede ver como que el sector secundario va tomando más parte de la torta. Donde sí se puede ver con mayor facilidad el crecimiento de este sector es en la siguiente diapositiva, justamente en el aumento de las exportaciones de manufacturas, que por primera vez en Paraguay superaron esta marca de los $1.000 millones en 2018. Y este importante protagonismo, mayor protagonismo del sector industrial, se debe en gran medida a la inversión extranjera directa y a la instalación de plantas maquiladoras en el país. Y que de hecho estos son dos actores vinculados globalmente, que también permiten la vinculación del mercado paraguayo con mercados transnacionales. Y otro dato particularmente importante también nos parece el tema de cuántas plantas maquiladoras están activas en el país, que realmente han, bueno, cuadruplicado su presencia en los últimos años, pasando de 42 en 2013, o sea, inicios más o menos del gobierno Horacio Cartes, a 173 en 2018. En la siguiente diapositiva
Sí, bueno, de todas maneras, acá lo que nos interesaba señalar es esto, que estos nuevos actores empresariales, o sea, las plantas de maquilas y también las empresas deslocalizadas de inversión extranjera que se instalan en el país, por supuesto traen consigo ciertas características. Una de ellas es el mayor desarrollo tecnológico, que de todas maneras es importante tener en cuenta que no solamente significa que ellas tienen mucha tecnología dentro de la planta, sino que también de alguna manera impulsan a las otras industrias a también acceder a mayor mecanización. También introducen, por supuesto, nuevas prácticas y estrategias empresariales y esto tiene una repercusión en las formas de gestionar la relación capital-trabajo, que es lo que más nos interesaba a nosotros en esta investigación. En esta presentación en particular nos vamos a centrar en este punto, que son el desarrollo de las relaciones entre actores laborales colectivos del sector industrial, o sea, teniendo en cuenta el gremio empresarial, al movimiento sindical y al Estado. Porque como ya les decía, la investigación en realidad era más amplia, donde también nos interesaba describir y analizar las relaciones más a nivel de planta industrial. Pero en esta investigación, en esta presentación, nos vamos a centrar principalmente en las relaciones colectivas a un nivel nacional. En la siguiente diapositiva, la idea era compartirles un poco, no, la siguiente, esa es la anterior. Ya la vi. Bueno, Ahí está. compartirles un poco la metodología y qué fue lo que hicimos. Bueno, por supuesto, esto partió de una revisión de la literatura, también utilizamos datos estadísticos, fuentes secundarias, pero nos interesaba también producir el dato para ver justamente sacar la información que nos interesaba para los fines de esta presentación. Y para ello fue importante llevar a cabo entrevistas en profundidad. ¿Por qué entrevistas? Porque bueno, como lo que nos interesaba era esta relación entre los actores, realmente más allá del dato duro, del dato estadístico, que es muy útil para describir un panorama amplio, nos interesaba ver las interacciones entre estos actores a un nivel casi cotidiano y de planta. Entonces lo importante era hablar con ellos y ver cómo nos describían sus relaciones. ¿Y con quiénes hablamos? Hablamos con gerentes y trabajadores de distintas industrias y con los actores colectivos que ya mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Y cómo decidimos con quiénes hablar? Bueno, el primer paso fue tener como un mapeo de las industrias activas en el país, pero sobre todo definir qué características eran importantes para nosotros y qué estilo de empresas nos interesaban contactar, tener sus respuestas y después compararlas entre ellas. Y para esto construimos unas tipologías en base a las características y las variables que nos interesaban y determinamos que íbamos a agrupar las empresas en 4 grupos distintos. La primera eran industrias paraguayas, activas en el país más o menos desde la década del 90 o antes, y para este grupo era muy importante esto último, que tengan un contrato colectivo de condiciones de trabajo activo. Si acaso hace falta hacer la aclaración, un contrato colectivo de condiciones de trabajo lo que hace es mejorar aquellas condiciones laborales que se dictan en la ley y se llega a esto a partir de la negociación entre los gerentes y la representación de los trabajadores de la empresa, normalmente el sindicato activo. Entonces, de alguna manera, empresas que cuentan o contaron con un contrato colectivo de trabajo también dan la pauta que tienen o tuvieron un sindicato activo. El siguiente tipo es prácticamente igual, solo que en este caso sin el contrato colectivo. También nos interesaba tener la información sobre industrias maquiladoras de capital predominantemente paraguayo, activas desde el 2000, o sea, con una cierta trayectoria ya en el mercado nacional, y las industrias de capital extranjero de producción deslocalizada, que se instalaron en el país más o menos de 2010 en adelante. Por supuesto, bueno, este era el plan, era un plan bastante amplio, queríamos entrevistar a muchas empresas para tener un panorama lo más representativo posible, pero en realidad nos encontramos con varias trabas a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo. De esto realmente les podría dar más detalles Marcelo, porque yo al estar lejos puedo involucrarme directamente en esta parte de la investigación, pero sí obviamente sé que fue un proceso bastante difícil y que después de mucho tiempo de intentar, finalmente se contactó y se pudo llevar a cabo la entrevista con gerentes y trabajadores de 12 industrias y luego con la representación de los actores colectivos se llevó un total de 30 entrevistas. Por supuesto, es un número limitado, bastante menor al que teníamos previsto en un inicio,
y esto implica que lo que se pueda sacar de esto no va a ser un dato representativo que vaya a describir el sector industrial como un todo. Pero de vuelta, teniendo en cuenta que lo que nos interesaba eran ver estas relaciones y las experiencias concretas y a nivel cotidiano, realmente sí, a través de estas entrevistas pudimos sacar datos muy relevantes que nos dan un panorama que no sería posible describir solamente a partir de datos cuantitativos. Bueno, pasando ya a la siguiente diapositiva, un poco comentarles qué es lo que nos interesaba de las relaciones laborales y por qué el conflicto es un tema muy relevante acá. Bueno, acá la idea era contarles que el campo de relaciones laborales en realidad surge bajo el nombre de relaciones industriales, que uno de sus fundadores, que fue Dunlop en la década del 50, lo describe como las complejas relaciones entre gerentes y trabajadores en agencias de gobierno. Por supuesto, mucho cambió desde la década del 50 hasta hoy, cuando se empezaron a hacer estudios sobre esta rama, pero por ejemplo, uno de los grandes cambios que justamente nos interesaba también en este trabajo es cómo se consideran a los sistemas industriales, porque Dunlop en sus formulaciones más que nada analizaba sistemas nacionales, o sea, sin tener mucho en cuenta, sin mirar más allá de las fronteras nacionales, y por supuesto eso hoy en día es algo que no tendría sentido hacer, porque nuestros mercados están cada vez más interconectados, hay muchos actores multilaterales y transnacionales que juegan roles muy importantes, inclusive en la legislación nacional. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, el caso de la OIT, que con sus convenios y recomendaciones realmente va sentando ciertas líneas a las cuales los gobiernos se tienen que adecuar, o inclusive actores como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que como sabemos ponen ciertos lineamientos a los cuales los gobiernos se tienen que adecuar si quieren acceder a préstamos, por ejemplo. Pero volviendo al tema del conflicto, esto también es interesante ver cómo va variando la manera de considerarlo, ¿no? Ahí vemos como en la década de 50, Dunlop otra vez como buen parsoniano también que era, veía al conflicto en el campo laboral como algo problemático y que debería ser evitado, mientras que otros actores ven al conflicto como algo natural y derivado del choque de intereses económicos. Y esto es, claro, hasta intuitivo, ¿no? Porque sabemos que lo que los trabajadores buscan es siempre mejorar sus salarios, su acceso a la seguridad del empleo, mientras que los empleadores lo que quieren es reducir los costos y maximizar la ganancia. O sea, son dos cuestiones que están totalmente en contradicción. En la siguiente diapositiva, de todas maneras, aunque se reconozca que el conflicto es natural, lo que se busca es limitar su intensidad, porque si uno está viviendo siempre en conflicto, no va a ser posible, bueno, aspirar a crecer o a desarrollarse. Y aquí es donde el rol del gobierno aparece como central, en cuanto a este actor que diseña, implementa y controla la normativa que va a mediar entre empleadores y trabajadores. Entonces, la autoridad gubernamental lo que hace en las relaciones laborales es justamente regular este conflicto de intereses que existe entre estos dos actores, sobre todo a través de leyes, la representación y la negociación colectiva. Lo que se busca es intentar aliviar esta simetría estructural que existe entre dueños de capital y fuerza laboral, porque obviamente no podemos considerar que están a un mismo nivel de fuerza el actor trabajador y el actor empleador. En la siguiente diapositiva, bueno, una de estas herramientas importantes para mediar en esta relación es el diálogo social. Y el diálogo social es algo que se viene instalando ya hace mucho tiempo, desde la mitad del siglo XX. Se lo empieza a presentar justamente como una herramienta que permite que distintos actores participen en la toma de decisión sobre cuestiones que les van a afectar directamente. Es decir, permitir que también los trabajadores, los empleadores, junto con el gobierno, se sienten a negociar y a intercambiar opiniones y a buscar soluciones compartidas. En realidad, el diálogo social se refiere a todo intercambio de información, o sea, es lo que ocurre a nivel dentro de una empresa específica, pero también lo que ocurre a nivel de una rama de producción y también a escala nacional con estos actores colectivos que ya les venía mencionando antes. De hecho, distintas normativas nacionales hablan del diálogo social y este inclusive podría decirse que tiene rango nacional, constitucional, ya que en la misma constitución también se hace referencia a que va a ser promocionado.
pero lo que la experiencia nos muestra, y en lo que justamente Marcelo va a profundizar un poco más, es que aún subsiste un desequilibrio de fuerzas entre estos actores y eso no permite llevar a cabo el diálogo de una manera realmente fructífera. Y esto podemos ver mirando un poco la historia de los distintos actores colectivos, y voy a empezar con el movimiento sindical en la siguiente diapositiva, que bueno, como sabemos, claro, el movimiento sindical paraguayo es anterior a la dictadura de Stroessner, pero es en este periodo donde fue realmente reprimido y cooptado de manera importante, y que no es hasta finales, mediados y finales de la década de los 80 que realmente el sindicalismo libre vuelve a surgir y a instituirse como un actor de gran relevancia. Con el regreso de la democracia al país que se vive un auge sindical y donde, bueno, se da la fundación de 2 nuevas centrales sindicales, pero sobre todo se puede ver este auge a través de un aumento exponencial de las afiliaciones. Estos son algunos datos de un estudio de Céspedes, donde él consignaba que en el 87 había alrededor de 21.000 afiliados a sindicatos, lo que corresponde a un poco más del 3% de la población económicamente activa del momento, y esto sube a 120.000 10 años después, o sea, casi el 9%. Y también en este periodo fue muy importante todas las protecciones legales que se consignaron en la Constitución Nacional y luego la aprobación del Código Laboral del 93, que realmente fue un código que introdujo muy buena cobertura de la ley laboral. En la siguiente diapositiva, bueno, y ahí vemos también que ya este proceso que les estaba diciendo del auge sindical fue muy importante, con muchos avances, pero también fue bastante breve, porque pronto el sindicalismo empieza a atravesar un periodo de crisis y estancamiento que de alguna manera se podría considerar que sigue hasta hoy. Y esto se da a partir de distintos elementos. O sea, por un lado, una atomización del movimiento sindical y la creación de más centrales, pero también hubo casos importantes de corrupción que involucraron a representantes del sindicalismo que de alguna manera determinaron la pérdida de credibilidad y de incidencia al movimiento sindical. Sí, allí estábamos. No, la anterior. La tasa de sindicalización hoy día ronda alrededor del 6 y 7%. Esta es toda otra discusión que también sería interesante tener en algún momento, cómo se calcula, quién calculan y de qué manera, pero de todas maneras lo que queda claro es que es una tasa bastante disminuida y que hay una escasa incidencia en el sector privado del sindicalismo. El sindicalismo paraguayo hoy es el sindicalismo del sector público y hay muy poca penetración en el sector privado y aún menos en industrias. Y también de una manera se da un proceso bastante contradictorio en el cual a medida que disminuye esta tasa de sindicalización, aumenta la cantidad de centrales sindicales en el país. Y actualmente ya tenemos 10 centrales que son las que están reconocidas y activas en el momento. Y por supuesto, esta atomización del movimiento sindical repercute de manera importante en el diálogo social, porque es un actor que no puede ni siquiera llegar a acuerdos con sus pares. O sea, ellos no pueden, las centrales sindicales en general no pueden sentarse juntas a dialogar con los otros actores porque no encuentran acuerdos entre ellas mismas. Ahora sí pasamos a la siguiente, donde bueno, voy a escribir rápidamente lo del gremio empresarial. Estos gremios, los más importantes y los más conocidos del día de hoy, realmente ya estaban activos durante la dictadura, y lo que se ve acá es que se da un proceso bastante distinto al del sindicalismo en el periodo dictatorial, ya que mientras que el sindicalismo era perseguido, en realidad muchos del empresariado reunido dentro de estos gremios actuó como sostén del gobierno de Stroessner, y sobre todo se daba como un proceso de integración entre el empresariado y el poder político que actuaba de ambos lados. O sea, por un lado había acopamiento de las estructuras de estos gremios empresariales por parte de actores gubernamentales, pero también cuando estas empresas querían, por ejemplo, presentarse a licitación, ponían a representantes gubernamentales entre sus accionistas como para aumentar también sus chances de ganarla. Y si bien la caída de la dictadura, por supuesto, obligó a
cambiar un poco estas prácticas, ha sido común que los distintos gobiernos democráticos hayan incluido a empresarios en el gabinete del Ejecutivo y de alguna manera esto hace más permeable a las demandas del sector. Y la siguiente diapositiva, ya terminando con esta parte introductoria, sí, tiene que ver con el Estado. Bueno, como ya les venía mencionando, el Estado es el actor que regula, controla y media las relaciones entre trabajadores y empleadores, pero es justamente en esta función de mediador que muchas veces se le ve al Estado como un poco más flojo. En otro estudio que habíamos preparado con Marcelo sobre justamente diálogo social y tripartismo, habíamos visto que lo que ocurre muchas veces es que cuando se llama a estas mesas de negociación, el Estado envía como representante a personas que no tienen poder de decisión y entonces al final estas mesas no sirven para tomar ninguna decisión. Lo que pasa es, se sientan, escuchan y las decisiones se están tomando muchas veces hasta contramano de lo que se está discutiendo en otras instancias representativas. Y por supuesto esto no permite crear un ambiente de diálogo donde los demás actores se sienten a gusto o confían con este mecanismo. Pero acá, más que nada, lo que nos parece interesante resaltar es que el Estado también tiene, obviamente, tiene otras funciones en cuanto a lo laboral. Por ejemplo, también define las normas e incentivos para atraer la inversión extranjera al país. Y esto es muy importante porque, como sabemos, muchos de los discursos que acompañan a esta promoción del sistema industrial paraguayo es que en Paraguay hay bajos impuestos y también reducidos costes laborales. ¿Y qué significan estos reducidos costes laborales? Es que hay no solamente fuerza de trabajo abundante, sino que también a bajo costo y muchas veces inclusive se menciona que hay poco sindicalismo en el sector industrial, lo que sería atractivo para los inversores extranjeros. Y acá se puede ver claramente cómo entra un poco en contradicción estos roles. O sea, si por un lado el Estado tiene que regular la relación conflictiva entre trabajadores y empleadores, donde los trabajadores quieren mejor salario, pero por otro lado está haciendo la propaganda de que es conveniente invertir en Paraguay porque los salarios son bajos, estos dos roles no se pueden congeniar muy bien tan fácilmente. Bueno, por supuesto el actor sindical no está contento con este estilo de promoción que se le hace al Paraguay, pero como justamente había mencionado, como están bastante atomizados y sin tanta fortaleza, no ha sido muy fácil para ellos incidir y de alguna manera poder revertir este estilo de promociones. Ahora sí le paso la palabra a Marcelo. Bien, intento acotando uno de los problemas que subrayó era aquel de la cantidad de entrevistas. Ese trabajo nosotros empezamos en el 2017 y prácticamente aparte de los primeros meses preparatorios para hacer 13 entrevistas creo que necesitamos casi 18 meses y sencillamente porque nadie quiere hacerse entrevistar y hemos intentado de todo y casi milagroso que conseguimos 13 y el por qué no se sabe por allí porque son una organización secreta, los industriales no quieren que se sepa nada de lo que hacen. Pero en toda la entrevista pues salieron cosas muy interesantes que ahora les muestro, sobre todo porque a pesar, hay toda una parte que es interesantísima que ya presentamos en la UNE y que hay todavía el video en internet si quieren verlo, que habla todo de la característica del trabajo industrial más específica, pero también esa parte que presentamos ahora es interesante porque a pesar de haber entrevistado dirigentes de centrales, dirigentes de patronales y Estado en situaciones diferentes, en realidad la respuesta están muy en diálogo uno al otro y permiten, por cuanto la cantidad sea mínima de entrevistados, tener una visión bastante clara de la situación. Antes, llegaría a recordar algunos datos que en realidad no son de este estudio, pero sirven para especificar lo que le está diciendo Raquel, que es el estudio que publicamos en el 2017, y que es sobre el instrumento del tripartismo, que ya le señaló, están las medidas de diálogo nacionales, que no funcionan, están los contratos colectivos y están la mesa tripartita. Bien, en Paraguay, por constitución y por ley, la contratación colectiva es prevista y obligatoria en los casos de empresas con más de 20 trabajadores, pero en la realidad así no es. Entre 2001 y 2010, solamente el 4,3% de empresas privadas con más de 20 empleados
que representa el 8,3% de la empresa de este tamaño, o sea, de 20 para arriba, tenían un contrato colectivo firmado. Y menos de eso lo tenían renovado, porque también la ley prevé que se debería renovar, me parece, cada 2 o 3 años. Entonces, en 10 años, por lo menos, una empresa debería haberlo renovado 2 veces. En cambio, es rarísimo que lo renueven. La mesa tripartida se hacen, pero involucran cada vez a menos gente. Por ejemplo, en 2001-2010, que son los únicos datos ciertos que tenemos, fueron 2.176 que involucraron el sector privado. Y de estas representaban estas empresas donde hubo tripartita, solo el 4% de los trabajadores. Entonces es evidente de esos números que ya tenemos un problema de diálogo social. Porque si hay poco contrato, si hay poco mesa tripartita, y como ya le señaló Raquel, y publicamos junto en 2016, en el número 10 de Nova Poli, si quiere verlo, un estudio sobre el diálogo nacional, demostrando que en 25 años prácticamente no hubo, se hubo solo en apariencia, pero nunca en sustancia. Es claro que algún problema te va a surgir en el sistema laboral en general, en el específico en el industrial, que era lo que nos interesaba. Y allí, ¿qué encontramos enseguida? Encontramos que las centrales sindicales te decían, mira, las empresas son la culpable, la empresa no quiere la tripartita, prefieren irse al tribunal porque tanto saben que el trabajador es débil y no va a continuar y va a perder el caso por abandono, porque duran años y no pueden aguantar. Y la culpa es, en primer lugar, decían, de la autoridad del trabajo, que es cómplice de esta situación. Claramente el Ministerio del Trabajo decía, no, al contrario, nosotros somos imparciales, el problema es que la ley es así y no podemos hacer nada. Pero ¿cuál es el problema de fondo que nosotros individualizamos ya de la descripción de las organizaciones, de las 3 organismos que describía antes Raquel, y que el estudio comprueba fehacientemente? Que hay un problema fundamental de desequilibrio entre central sindical y organizaciones patronales. Sindicato, aparte un periodo de fuerza entre el inicio de la transición y hasta 97, 98, que sí tuvo una importancia y justamente fue un periodo con mucho contrato colectivo, con la ley del Código Laboral, con los artículos de la Constitución, etcétera. Aparte de ese pequeño momento, en todo el resto de la historia fue siempre muy inferior de fuerza a la empresa, a la patronal. Y esto uno puede decir, pero es normal, es casi natural. Sí, pero en Paraguay fue más fortalecido el hecho que el Estado, en cambio, jugar el rol independiente y arbitral que le corresponde, mucho más veces se puso al lado del empresariado. Y no solo durante la dictadura estronista, también en democracia. No es casual que muchos ministros, no solo con Cartes, también en el gobierno anteriores, han tenido empresarios en cargos ministeriales, como el Ministerio de Industria, de Hacienda, de Agricultura, de la Secretaría Técnica de Planificación, etc. Cosa que no ha ocurrido en los sindicatos. Los sindicatos solo en el periodo Lugo tuvieron algunos pasos relevantes en el ministerio, en el viceministerio del Trabajo, que aquel tiempo era el Ministerio de Justicia y Trabajo, y no de rango ministerial o viceministerial, sino técnico. Entonces hay una situación de desequilibrio donde el Estado no juega un rol equilibrador como debería ser. Y esto lo hemos visto en forma muy clara con esta investigación. Primero vamos a concentrarnos en un aspecto. Como dije, tenemos diferencia de fortaleza y de organización y de incidencia del movimiento sindical a un lado, el movimiento y la organización patronal del otro lado. Y eso ha producido un antagonismo y una rivalidad permanente que, con el hecho que no funcionan, como ya hemos demostrado, la herramienta del tripartismo se encangrena cada vez más en la sociedad, se vuelve una cosa
permanente estructurada, no una cuestión coyuntural, no un conflicto debido a una situación específica, es un conflicto permanente, es sin solución de continuidad, es sin posibilidad de ser solucionado. Porque hay propio una visión del otro muy negativa. Por ejemplo, la patronal afirma, esta es una afirmación directa que ponen en la publicación, se ve porque ponemos la frase de entrevistados, que te dicen que los sindicatos son innecesarios, dado que hay leyes laborales que ya establecen los derechos, así que ¿qué me sirve un sindicato? No son innecesarios porque ¿a qué me sirve la intermediación de una organización si tanto la ley cubre todo? Y además son haraganes, son un estorbos y hacen el país menos atractivo. Un representante de organismos patronales decía claramente, el problema la existencia de sindicatos ya de por sí es un problema para venir el capital extranjero. Por suerte, en Paraguay no hay muchos sindicatos, entonces eso hace atractivo nuestro país a la inversión extranjera. Pues que entendamos que si una patronal ya tiene esta actitud, es difícil hacer el diálogo social o encontrar acuerdos si el otro considera que sos un estorbo o un conjunto de haraganes incompetentes y dañino para la producción. Y los sindicatos dicen, sí, no solo piensan eso, sino que hacen, porque prácticamente en la industria es casi imposible abrir empresas, abrir sindicatos. De hecho, nosotros, por cuanto nuestra muestra es chica, hemos encontrado comprobación, porque de las 12, en realidad 13, porque uno de los representantes patronales era también gerente de una empresa, entonces nos permite hacer preguntas también sobre sus experiencias como empresario. De 13 que entrevistamos, de hecho, solo 3 tenían sindicato. Y eran sindicato histórico. 2 nacieron a caballo de la transición democrática, en el periodo de la democratización, y uno era un sindicato histórico de 60 años. Ninguna de las industrias nuevas tenía sindicato. Y peor cuando hablamos de maquila, porque en maquila propio es prohibido sindicato. No es prohibido, pero en práctica es imposible armar un sindicato. Los dirigentes sindicales cumplen el derecho colectivo, se despiden justificadamente todo lo que quieren hacer un sindicato, que formar sindicato es prácticamente imposible. Llegamos también a extremo. Un representante de la OIP nos dice, no, pero es que las empresas son chicas, pero si tú vas a ver la empresa con más de 50 obreros, el 80% por lo menos tiene sindicato. Y el dato para nosotros no es creíble. Aparte del dato que les decía también Raquel de la poca sindicalización y del hecho que casi toda se concentra en el sector privado, nosotros mismos, analizando los datos del 2001 que recolectamos de contrato firmado entre el 2001 y el 2010, de las 181 empresas, solo industrias, con más de 50 trabajadores, solo el 11% tenía un contrato colectivo, que cubría el 24% de los trabajadores. Significa, si tú en una industria tienes un sindicato activo, es muy difícil que no se llegue a un contrato colectivo, dado que es sustancialmente impuesto por la ley. Y el hecho que no hay es porque no existe un sindicato activo. Entonces, este 80% es irreal y fantasioso. Ahora, nosotros tenemos, y eso encontramos, 2 actores que hablan mal uno del otro de manera bastante importante y decisiva. Y el problema de un Estado que parece no cumplir con su rol de moderador y árbitro entre las partes. Sino que al final actúa de una manera que refuerza esta simetría y fortalece la patronal contra los sindicatos. Y claramente, si tú, en cambio de reducir la simetría, la fortalece, en todo el mundo, quien más fuerte, ¿por qué tiene que sentarse a una mesa para debatir con el otro y encontrar un acuerdo? A menos que no lo impongan. Si el Estado me lo impone, me toca ir. Pero si el Estado además no me lo impone porque es mi amigo, es difícil que el diálogo social y las relaciones, las negociaciones capital-trabajo puedan llegar a algún acuerdo. Y si hay imposibilidad de acuerdo, claro que el conflicto se vuelve permanente y continuado. Y el problema es que el Estado en esos últimos años se ha concentrado sustancialmente en un
en una tarea específica, que es aquella de atraer el capital extranjero al país. Y no es que eso lo hace industria, la STP, qué sé yo, agricultura, no, lo hace el mismo Ministerio del Trabajo, que pone como problemática la necesidad de garantizar la llegada del capital, ocupándose de, ¿qué? De capacitar el trabajo, de construir un entorno productivo favorable, de garantizar, de dar garantía, de garantizar la seguridad jurídica y todo eso. Entonces, se ocupa más de decir, vamos a poner las condiciones para que venga la inversión, que que decir que nuestra función, en primer lugar, es garantizar los derechos laborales, tanto a los empresarios, pero también a trabajadores. Aquí hay cosas que ya he dicho. Y bien, esa idea es la idea profunda del ministerio. Es decir, nuestra función primaria es de producir trabajo, ayudar que el empresario cree trabajo. Y para crear trabajo tenemos que poner las condiciones mejores. ¿Qué necesita el empresario? Necesita trabajador formado, y tenemos esos dos organismos que nunca me acuerdo el nombre. El Sinafocal y el otro que no me acuerdo, pero se acordarán. Tenemos esos dos organismos para darle. Y después tenemos proyectos para formación y para ayudar a las empresas a mejorar su calidad productiva. Es claro que en una situación de desequilibrio siempre le haces un favor a quien más fuerte, que continúas a trabajar por el más fuerte, no para el más débil. Y eso produce este conflicto permanente que estábamos diciendo. Y cuando hablamos de maquila, que es la cosa que de paso analizamos en ese estudio, la situación se vuelve peor todavía. Porque los sindicatos dicen, mira, la maquila, sindicato, nada. Ni una tiene 173, 178, crece. 180 empresas de maquila, no hay un sindicato en cada uno, en ninguna de esas. La patronal por ahí dice, pero cumplimos todos los derechos laborales. El sindicato te dice, sí, pero es mentira, porque de hecho, para ganar salario mínimo tienes que trabajar 12 horas, no 8. Y no te pagan la hora extra, etc. Y te ponen turno doble, y sí, en teoría te dan todo, pero en la práctica es falso. Y el Estado dice, no, las maquiladoras son fundamentales para el desarrollo del país, cumplen toda la ley, no pasa nada. Entonces, llegamos a una situación que es la que le estaba describiendo. El Estado, que afirma de estar trabajando por el bien colectivo, pero en realidad trabaja por el interés empresarial. Los empresarios que son contentos, entonces, están bien como están, no tienen problema de pretender más cosas a un Ministerio de Trabajo que cumple, y de la otra parte un sindicato que ve que el Estado sí actúa para aumentar los puestos de trabajo, pero asumiendo que no es su función. Ellos no necesitan que el Ministerio de Trabajo sea una oficina laboral que busca, que produce o permite la creación de lugares de trabajo. Ellos necesitan que sea un organismo que le defiende y que reequilibre este desequilibrio que es histórico entre sindicato y patronal, y que en este momento, desequilibrio de fuerza, que en este momento es a su máximo nivel. Entonces, todo eso que hace, y aquí las reflexiones finales, que tanto que todos los actores laborales en realidad están desconformes con el otro. Cada actor tiene una visión negativa del otro. Los sindicatos consideran que el Estado y los empresarios no permiten ninguna negociación, y lo que quieren es la destrucción del sindicato. Los empresarios consideran el sindicato es un estorbo, y que por allí el Estado no le ayuda suficientemente a destruirlos. Y el Estado que dice, no, pero yo estoy cumpliendo mi rol, no sé por qué me critican toda esta gente cuando estoy haciendo el bien del país, ayudando a
a mejorar las condiciones para que haya mejor y más trabajo para todo. Claramente está en una situación de diálogo entre sordos, donde cada uno tira agua a su molino, donde el conflicto capital-trabajo en su máxima expresión y donde posibilidad de encontrar diálogo social verdadero y acuerdo es prácticamente imposible. Alguna vez, en algunos casos muy reducido a veces se encuentra, pero en general, en realidad, hay disconformidad permanente entre el actor colectivo. Ahora, está claro, y aquí cerro, porque ya son 17 minutos, que por allí los empresarios son felices de tener un sindicato débil y un gobierno que trabaja a su favor. Pero una situación de conflicto permanente, por cuanto el sindicalismo sea débil, no es propio el entorno de trabajo más interesante y más efectivo. De hecho, en los países económicamente más desarrollados, industrialmente más desarrollados, no hay eso. Siempre hay, por cuanto claramente cada actor colectivo busca ser más fuerte del otro, siempre hay voluntad de encontrar acuerdos y de evitar el conflicto. Es decir, el conflicto existe, pero buscamos solucionarlo porque es mejor construir un ambiente de trabajo pacificado que un ambiente de permanente tensionamiento. En Paraguay esto no se da y para mí el efecto se ven también. Porque aunque se crea que el inversor extranjero viene porque hay poco impuesto, no hay sindicato, los salarios son bajos, hay ciertos empresarios que hacen esto, pero hay cierto otro tipo de capital mucho más avanzado que necesita de otras cosas y que el hecho que el sindicalismo sea débil o destruido no es algo que realmente le interesa porque ellos mismos están acostumbrados a negociar con los sindicatos y a resolver sus problemas en forma armónica con ellos sin necesidad de destruirlo. Y bien, aquí yo me pararía a ver si hay tiempo para alguna pregunta. Buenísimo, Marcelo. Muchas gracias, Raquel, también. Lo que yo les propongo para los siguientes minutos que nos quedan es que en el chat vayamos colocando las preguntas, de tal manera que sea menos caótica la participación y vamos planteándoselas a cada uno de nuestros panelistas de hoy. Y mientras tanto van escribiendo sus preguntas, le quería comentar el currículum breve de Marcelo, que tomó la palabra raudamente y no me permitió presentarlo. Marcelo, los presenté a los dos como investigadores paraguayos, porque si bien Marcelo es de origen italiano, creo que a estas alturas es un investigador ya consolidado del Paraguay y con la sociedad paraguaya como su principal objeto de estudios. Él es cientista político con maestría en historia política y actualmente está cursando el doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, provincia de Buenos Aires. Es director del Centro de Estudios de Educación Popular Germinal y también es fundador y actual director de la revista paraguaya de estudios políticos contemporáneos Novapolis. Agregaría que es la primera revista de ciencias políticas del Paraguay. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Pilar y también es investigador categorizado del PRONI en el nivel 1. Bueno, mientras van pensando preguntas y planteamientos que hacerle a nuestros panelistas, yo quería arrojar algunas. Especialmente me interesa ver lo que estaban planteando de esta importante investigación que realizaron, el papel que juega el Estado en estas instancias de articulación tripartita. De hecho, durante mi investigación de tesis, hablo del proceso de institucionalización del movimiento obrero, que es un proceso que claramente tiene una dinámica de arriba para abajo, de fortalecimiento del Estado y de intervención en los conflictos laborales. Por tanto, en estas instancias tripartitas, digamos que un actor central, tanto por el rol que le cabe de instaurador de la instancia, como también el rol que le cabe de negociador y articulador y nivelador de las diferencias, es el Estado. Me gustaría preguntarles en términos abiertos, a partir de estas entrevistas,
¿qué transformaciones consideran que son necesarias en el rol que fue jugando el Estado en estas instancias tripartitas? Principalmente pienso en funciones que debería cumplir y que también obviamente deberían estar establecidas en los marcos normativos, lo que supondría quizás una modificación del Código Laboral del 93. ¿Qué no está haciendo? ¿Qué debería hacer? Y qué cambios deberían desarrollarse en estas instancias tripartitas. Para mí, fundamentalmente es eso que denuncia a los sindicatos, que no cumple con el rol que debería cumplir. Y no es una cuestión de ley, es una cuestión de actitud, fundamentalmente, porque el viceministro de Trabajo desde el 2008 al 2012, cuando como director de Trabajo, por ejemplo, estaba del Valle, actuaba como Ministerio de Trabajo, o sea, hacía las prácticas que se necesita, intentaba armaba controles, verificaba situaciones, denuncias, armaba mesas de diálogo. Es decir, hay un problema de visión que desde el 2012 no hay más, que esta otra, que el Ministerio de Trabajo debe ayudar a que se tenga trabajo. Entonces, los trabajadores deben ser felices porque van a tener trabajo. ¿Qué trabajo es? No importa, pero trabajo. Bueno, al punto de vista legal, el verdadero problema de reforma continúa a ser ese relacionado con los tribunales del trabajo. En las condiciones actuales, y desde hace mucho tiempo, por un trabajador normal es imposible ganar un juicio en el tribunal porque dura demasiados años. Tiene que asumir costos que en teoría no hay, pero en la práctica tiene que darle plata al abogado y al principio pueden intentar, pero después se alarga demasiado y es imposible. Y dado que no hay forma, aparte de las centrales sindicales, como existe en otros países, de tener oficina de abogados pagados por la central que puede ayudar a los trabajadores, en cambio, en Paraguay, el trabajador es prácticamente solo abandonado, prácticamente tú ya hay una situación de desequilibrio y le das un arma más a la patronal de poder violar la ley porque sabe que en el 99% de los casos lo hará en forma impune. Y eso es un problema serio que nadie quiere resolver porque significa hacer una reforma seria ¿cómo se llama? Del procedimiento del trabajo, del código de procedimiento del código laboral. Procedimiento laboral, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un código que es de los años 70 que se usa todavía y que nadie quiere reformar porque no es un problema que interesa al fin y al cabo. Y me parece que no interesa ni a los sindicatos porque tampoco han hecho grandes batallas sobre el tema, pero es un arma que tiene la patronal y que le permite mucha impunidad en lo que hace. Yo a eso lo que agregaría es un poco también, o sea, cuando hablamos del Estado, ¿de qué hablamos, no? O sea, son distintas instituciones y distintos organismos con distintas funciones. Y lo que ojalá haya quedado claro de esta presentación es que acá cuando hablamos del gobierno, del Estado, en realidad estamos hablando del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, o bueno, en su defecto la Secretaría de la Función Pública, pero no es el caso acá porque nos interesa la industria que es privada. Entonces, claro que hay organismos que se tienen que encargar, bueno, de qué modelo país que queremos y que se van a encargar de esto, de atraer la inversión extranjera. Pero el Ministerio del Trabajo, ¿su función cuál es? O sea, su función es muy clara, es justamente mediar en las relaciones laborales. Y desde el momento que un Ministerio del Trabajo se abroga más competencias en decir, no, lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que el capital extranjero venga e invierta, ahí lo que hay es hasta una confusión de funciones. Entonces es eso, saber lo que dice Marcelo, un poco de voluntad política también y qué es lo que está queriendo el gobierno de turno para ver qué funciones hay que priorizar en el momento. Acá hay una pregunta de José que no entiendo mucho. Pero sí, ahí hay una pregunta, voy a leerla. Dice, imagino que la palabra es extractivismo, ¿verdad? Exacto. Dice, ok, pero ¿no es también rentismo? La idea de la propiedad de la entrada de capital, de la prioridad de la entrada de capital no es 90% ideológico porque de hecho esto no ocurre. Sí, Rentismo
Cuando Sí, hablamos de capitales, nosotros nos interesa esa que va a la industria. Hay otro tipo de capitales que va al extractivismo, a la renta, a la producción agrícola mecanizada, etcétera. Eso nosotros no nos ocupamos. Nos ocupamos solo específicamente de aquello que se fue a la industria, especialmente a través de la maquila, y que tuvo, sí, y de aquí, de esa parte de la investigación no se nota, de la otra sí mucho, tuvo un efecto, ¿cómo se dice? Un efecto mariposa sobre el resto de la industria. La industria paraguaya se ha modernizado muchísimo en la última década. Toda la industria que nosotros hemos entrevistado, que eran, por cuanto, repito, no eran muchas, pero entraban en todos los sectores, había de origen familiar, de capital extranjero, de capital mixto, grande, media, pequeña, todo eran altamente mecanizadas. Todo trabajaban muchísimo sobre la formación de sus trabajadores, tanto que nosotros eso, en la otra parte de la investigación, creemos haber demostrado. Hoy, después del sector público, el sector con mayor estabilidad laboral es la industria. Sencillamente porque el obrero, no solo hemos demostrado que el obrero, se no tiene secundaria acabada, no entra en la fábrica. No es como antes que al obrero se iba lo que no querían acabar la escuela. Ahora tiene que acabar la escuela y se tiene hasta un par de años de universidad mejor, porque necesitan gente competente y necesitan gente que aprenda cómo funciona la máquina y que necesitan gente que después se quede para siempre en la empresa. Porque el trabajo es cada vez más complejo, porque se usa maquinario cada vez más avanzado. Entonces, de ese punto de vista, interesante lo que está pasando en la industria paraguaya, porque se está modernizando, y el hecho que llegamos a 1.000 millones de dólares de exportaciones lo demuestra, porque se produciera porquerías o la podría exportar, significa que se está produciendo producto cualitativamente válido, porque se van todo afuera. Por eso es una inversión productiva interesante, pero que no justifica, a nuestro punto de vista, que el Estado permita a esta inversión de hacer lo que se le antoje y de pisar todo derecho laboral. Porque a mí me van a decir que no, como dicen los empresarios, que no hay sindicatos en la maquila porque son los trabajadores no quieren, pero es estadísticamente imposible que de 173 empresas ni en una se pudo armar un sindicato, ni en una había 20 tipos que querían armarlo. Sencillamente no se permite. Este es un dato objetivo y el Estado es culpable de permitir que eso no ocurra, ya que no se formen sindicatos. tenemos acá un par de preguntas más y me gustaría leérselas de corrido ya que se nos va acabando el tiempo porque en teoría deberíamos terminar a las 18 para que los estudiantes, las estudiantes y los docentes puedan iniciar las clases, pero me permito que nos extendamos por lo menos hasta y cuarto. Entonces le quiero leer estas preguntas a ver que creo que son muy interesantes y disparadoras. Miriam pregunta, ¿qué opción le queda al sindicato en un contexto desventajoso por las prácticas del Ministerio de Trabajo y empleadores que dificultan el cumplimiento de los derechos laborales? De organización, dice, porque despide a los que quieren organizarse. Más o menos en esa misma línea también Jorge Rojas dice lo siguiente, la imposibilidad más grande en torno a la formación de sindicatos nuevos en el sector privado gira, entre otras cosas, a las directrices del Código del Trabajo, que dice que ningún sindicato puede subsistir sin la cantidad de personas mínimas para su formación. En la práctica son despedidos los trabajadores por la pérdida de reconocimiento. Habría que pensar nuevas formas de foro sindical o una duración mínima de los sindicatos. Lo pongo yo como pregunta disparadora. Ante esta situación, atendiendo el predominio del sector servicio, es muy difícil. Es su comentario. A ver qué les provocan estas preguntas y comentarios. Doy la palabra ahora a Raquel, si te parece. Sí. Y después seguimos con Marcelo. Sí, bueno, la verdad que qué opciones le queda al sindicato es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué puede hacer el sindicalismo desde sí mismo sin tener en cuenta al Ministerio del Trabajo? O sea, puede seguir demandando justamente eso, el cumplimiento de este rol. Y también, bueno, lo que sería ideal sería que de alguna manera luchar en contra de la atomización, pero lastimosamente las prácticas nos demuestran que en vez de mejorar en ese sentido, estamos empeorando. O sea, este año fue que se formó la 10ª
central sindical y, por supuesto, o sea, cuando, como les decía, ¿cómo va a ser un actor que se va a sentar a dialogar y va a tener chances de poner una postura fuerte y de ganar en algo cuando entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo para tomar decisiones e ir con una postura unificada? Y esto se ve hace años y se sigue viendo hasta ahora y se ve a todos los niveles, o sea, en otras instancias para otras investigaciones, que yo hablé con mucha gente de la cooperación internacional, ellos comentaban eso. Eh, Cuando querían tener una reunión con las centrales sindicales, tenían que hacer 2 o 3 reuniones paralelas con exactamente el mismo guión, porque estos grupos no eran capaces de sentarse en una misma mesa, en una misma sala. Era imposible llevar adelante un diálogo sobre temas que no tenían nada que ver entre sus conflictos. Entonces realmente hace falta como una reflexión dentro del sindicalismo y también de renovación de los cuadros. O sea, la experiencia demuestra y uno lo puede mirar y hay estudios al respecto que estamos hablando de un sindicalismo que viene de décadas bastante anteriores con una dirigencia que también tiene bastantes problemas en renovarse, con un sindicalismo que no parece conseguir insertarse o atraer mucho a generaciones jóvenes. Entonces, claro, o sea, habría que ver ese estilo de estrategias, cómo el sindicalismo puede relacionarse más con la juventud, con otros movimientos sociales, con el feminismo, con otras áreas de articulación. O sea, eso yo diría que es lo que le queda a ellos desde adentro para ir mejorando y para ir fortaleciéndose. Pero aparte de eso, por supuesto, demandar el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Mediación. Sí, esa es la parte política del problema que para mí es el central, porque en todo modo los problemas se resuelven políticamente, no solo técnicamente o legalmente. Pero sí hay problema, como señalaba Jorge Rojas, de legislación de sustento del sindicalismo, que en otros países se ha resuelto en otra forma. Tipo, a mí siempre me ha gustado el sistema español. El sistema español hay elecciones. En todos los lugares que haya o no haya sindicatos se tiene que elegir delegados de la fábrica o de la empresa. Por comparto, para lugar físico, etcétera. Hasta aquí en la oficina de la ESID había elecciones sindicales entre los funcionarios para elegir su delegado. Y eso claramente hace que el sindicalismo se vuelva algo normal, natural. Es decir, no puede combatir unas cosas que en todo modo tiene que existir porque son elegidos. Y eso le da instrumento, pues, pero organización mucho más interesante. En Italia, por ejemplo, la legislación permite que una persona sola pueda hacer huelga. Que yo soy en una fábrica, decido de adherir a una huelga y adhiero. Y estoy en huelga, yo solo. Estoy un día parado, no me pagan, pero estoy en huelga. En Paraguay es imposible hacer eso. Entonces, decimos que hay un sistema legal muy rígido y burocrático. Una de las críticas que no pusimos, pero una de las críticas de ese sindicato, además de prohibir, es que después hasta el ministerio impide que se conforme un sindicato porque te pone un montón de trabas burocráticas. Y es verdad que hay mucha traba burocrática. Nosotros hasta hicimos un manual años atrás de cómo hacer un sindicato. Es un manual de 60 páginas. Pero te das cuenta cuánta burocracia tenía que hacer con todos los formularios que se tenía que adjuntar. E igual te ponían trabas de lo mismo. Es decir, en realidad no es un sistema, un ordenamiento político institucional amigable con el concepto de sindicato del Paraguay, por la complicación de hacer la norma, con el hecho que es muy difícil hacer el sindicalista y la legislación no te ayuda. Pero me reafirmo lo que dijo también Raquel. Es decir, cuando con toda esa norma el movimiento sindical realmente era integrado en la sociedad y realmente representativo, como en los años del 90 al 96, igual obtenía resultado enorme el Código Laboral. Quien sabe cómo fue el proceso sabe que fue impuesto al Parlamento y en contra de la voluntad del presidente de la República de entonces, que era Rodríguez, y claramente de todas las patronales, por la fuerza del sindicato. Entonces, en primer lugar, hay que resolver el problema interno del sindicato, que tiene que volver a ser algo interesante
por un trabajador, cosa en este momento no es. Y después deberíamos también empezar a revisar la parte legal y del ordenamiento del Estado, pero solamente como está ahora le complica la vida. Pero repito, igual cuando tenía fuerza, aunque con toda esta complicación, igual conseguía grandes resultados. Entonces, no es el problema verdadero, la parte del ordenamiento. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Me gustaría seguir haciéndole más preguntas y pedirle también preguntas a nuestros demás participantes, pero lastimosamente el horario no nos permite eso. Lo que sí quería comentarles es que estamos conformando en la facultad, en la FAXO, un grupo de trabajo sobre el mundo del trabajo, o sea, un GT sobre el mundo del trabajo, que tiene como objetivo aglutinar a estudiantes, docentes y también investigadores, tanto de la facultad como fuera de ella, para pensar el mundo del trabajo, las problemáticas que se suscitan en el mundo del trabajo desde diferentes aristas y abordajes, y promover este tipo de actividades. Esperamos que esta sea la primera de muchas actividades donde contemos con todos ustedes, con todas ustedes, con sus ideas, planteamientos y críticas. Y quisiera concluir este espacio agradeciéndole mucho a Marcelo y a Raquel por compartir con nosotros y con nosotras sus reflexiones y el desarrollo de sus trabajos, y esperamos que más adelante puedan también compartir, imagino que va a ser un libro o un paper, el resultado de este trabajo. Así que muchísimas gracias a ambos. Existe todo de eso que pediste, no te preocupes. Sí, Existe el ya libro y existe, existen artículos que estamos enviando, solo que estamos genial, esperando a ver qué pasa con los artículos para publicar después el libro. Pero perfecto. todo eso ahora. Los compartiremos en el grupo del trabajo y tendremos oportunidad también para invitarles de vuelta, ¿sí? Bueno, sin alargar más el tiempo, porque seguro tienen que correr varios a las clases, les agradezco mucho y esperemos encontrarnos muy pronto, ¿sí? Saludos. Chao, chao. Gracias.